10 de la mañana, 18 minutos. Estamos recibiendo al contador Gabriel Gorondona, gerente comercial de Fuserep. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Muy bien, por suerte. Hoy vamos a hablar del dólar y de la apreciación o depreciación de la moneda norteamericana. Y además, ¿qué se puede aprender cuando uno ve que sube o que baja el dólar? Y a partir de esas tendencias, ¿qué puede concluir una persona? Claro, en realidad lo que, sin entrar en detalles técnicos o sin entrar en explicaciones económicas complicadas, digamos, como usuarios normales que precisamos hacer por algún motivo, algún cambio de moneda, ya porque tenemos que pagar una cuenta o simplemente porque seguimos pensando que el dólar es una moneda de ahorro, que la tenemos internalizada. Digo, ¿cuáles son las cosas que podemos ver que pasan en las señales que nos dan los noticieros, por decirlo de alguna manera, las cosas que nos vamos enterando, que vamos escuchando todos los días, y qué conclusiones podemos empezar a aprender a sacar de esa información para esperar algún tipo de comportamiento con el tipo de cambio, con la suba o con la baja del dólar? Me parece que sin entrar en complicaciones, digo, hay un conjunto de señales que uno puede ir percibiendo, que cada vez que se repiten el tipo de cambio sufre un alza o sufre una baja, y es importante, me parece, que las reconozcamos, y en todo caso que sepamos qué hacer si tenemos algún compromiso que asumir en esa moneda que es diferente a la que nosotros podemos estar teniendo para recibir nuestros ingresos. En estos últimos días vimos que estaba bajando la cotización del dólar, incluso ayer intervino el Banco Central. Se ha dicho en los últimos días desde la Unión de Exportadores al gobierno: por favor, no permita que siga bajando más el dólar, intervengan para que aumente y por lo tanto que la competitividad del país sea mejor respecto a la de Brasil. A partir de esas señales, ¿qué puede ver una persona en cuanto al ritmo de variación de la moneda y en cuanto a cuál es la importancia que le da el gobierno en determinados momentos a la variación del dólar? Exacto. Digo, el gobierno siempre va a estar preocupado, evidentemente, porque el tipo de cambio sea un tipo de cambio que garantice la competitividad de las exportaciones. ¿Eso qué quiere decir? Las empresas que venden al exterior del Uruguay tienen sus costos básicamente en pesos porque trabajan en la economía nacional y pagan sus salarios en moneda nacional. Entonces le conviene un dólar alto para vender en dólares y poder asumir esos costos en pesos. Esa es la manera de lograr competitividad. El gobierno, evidentemente, está preocupado porque parte de la producción nacional, cuando se vende al exterior, genera divisas y buenos resultados para todo el país. ¿Qué pasa? También está preocupado por otra variable, que es la variable inflación. Claro. La variable inflación o el impuesto inflacionario es lo que a nosotros nos cuesta, digamos, vivir y comprar las cosas que nos ayudan a vivir en el día a día en nuestro país. Por lo tanto, vemos que hay determinadas fechas en las cuales el eje de preocupación del gobierno como que va mudando de un lado para el otro, y ahí ya puedo percibir ciertas señales por las cuales el tipo de cambio subiría o bajaría, o simplemente el gobierno se va quedando con margen o no margen para hacer determinadas cosas y por lo tanto el tipo de cambio fluctúa para un lado o para el otro. Claro, ahora por ejemplo en fin de año, con la gente se endeuda o algunas personas se endeudan o gastan mucho dinero para hacer las compras de fin de año, para planificar la licencia y para viajar. Eso puede, una persona que está a punto de hacer gastos, ¿puede, a partir de lo que tú estás diciendo, llegar a esa conclusión? Digo, lo que puede, primero siempre hay que ver cuál es el horizonte con el que uno se va a endeudar, si fuera el caso que se fuera a endeudar. Si uno tiene hoy por hoy deudas en dólares, puede ser un buen momento para cancelarlas, digo, porque el precio de la moneda está bajo, o sea, y va a recibir un aguinaldo, o de repente tiene la oportunidad de conseguir un préstamo en pesos y cancelarlo. Si uno se va a endeudar porque tiene que hacer una compra, y esa compra va a ser, o sea, lo suficientemente importante como para un periodo de tiempo que exceda, yo qué sé, los 4 o 5 años, ahí hay que pensar en qué moneda hay que endeudarse, porque uno tiene sus ingresos marcados en determinada moneda, por ejemplo pesos, la mayoría de nosotros. Sí. Entonces si se va a endeudar en dólares, uno no sabe que, o sea,
hay que ser bastante optimista para saber qué va a pasar con el dólar, con Estados Unidos y con la situación internacional, como para determinar si vale la pena asumir un riesgo tal de pensar de que el dólar va a seguir planchado como en los últimos años, o sea, sin grandes variaciones. Y ahí convendría endeudarse en alguna moneda en pesos, por lo menos para que acompañe esa moneda la evolución de los salarios que uno tiene. Claro. Pero hoy por hoy, si uno fuese a tomar algún tipo de decisión de corto plazo, o sea, tengo que, por ejemplo, me fui de viaje y tengo que asumir, de hecho, porque compré pasajes, los compré en dólares y bueno, o los voy a comprar en dólares, es un buen momento de repente para hacerlo porque en un horizonte de 3 o 4 meses, si los pago en esa cantidad de tiempo, puedo presumir de que no va a haber grandes variaciones con el tipo de cambio. En 4, 6 meses, 8 meses, uno podría llegar a estimar que el tipo de cambio no va a variar mucho y por lo tanto puede ser una buena decisión comprarlo moneda extranjera. Pero yendo concretamente a lo que estábamos hablando de esas señales, habrán notado y ustedes en el día a día lo vienen manejando también, que la preocupación central del gobierno de los últimos, digamos, 45, 60 días es el ritmo inflacionario, o sea, la inflación. Cuando vemos que el gobierno se empieza a preocupar por la inflación, vemos también que el tipo de cambio empieza a bajar, o sea, no puede preocuparse al mismo tiempo de las dos cosas, o sea, de la competitividad que le reclaman los exportadores y a su vez del nivel de la inflación que le reclamamos todo el resto que no nos dedicamos a las exportaciones. Claro. Entonces, vemos que cuando la fecha nos vamos aproximando a fin de año y el gobierno tiene que tomar algún tipo de decisión que tenga que ver con la inflación porque se le fue de la banda que había pronosticado o porque tiene el riesgo de llegar al famoso 10%, que eso puede desencadenar por lo menos emocionalmente un conjunto de cosas que no desea, igual los 2 dígitos, vemos que empieza a tomar decisiones que tienen que ver con el cuidado de la inflación y por lo tanto el tipo de cambio queda un poco abandonado a lo que es la realidad de la economía mundial. Y en la realidad de la economía mundial vemos que hay un Estados Unidos que está en un proceso de recuperación, pero que no tiene un fundamento sólido, digamos, como para decir es una economía pujante que hace que su moneda se aprecie, y entonces el nivel del tipo de cambio baja. Tampoco tiene la herramienta de salir a comprar muchos dólares y de esa manera hacer subir el tipo de cambio, porque comprar dólares implica que yo pago pesos. Entonces, claro, si disemino pesos en el mercado o en la plaza uruguaya, lo que voy a estar haciendo es que los pesos cada vez valgan menos, porque hay más pesos para comprar las mismas cosas. Claro. Eso vendría a ser un poco la explicación de por qué cuando me empiezo a preocupar por la inflación ya no puedo hacer eso, de comprar los dólares y por lo tanto los dólares empiezan a caer. Yo tengo una tabla, con lo que ha sido la evolución de la moneda y siempre vemos que sobre finales de año, en los últimos años, salvo algún caso puntual, producto de alguna crisis internacional, el tipo de cambio tiende a bajar sobre fin de año, producto de que la inflación evidentemente pasa a ser la preocupación del gobierno. Ese sería un poco el mensaje que nosotros tendríamos que aprender. Perdón, porque me acaba de sonar el celular. No hay problema. Gaje del oficio, siempre pasa. Una vez pasa. Pero bueno, esa es las primeras lecturas que podemos hacer como usuarios normales de la información que recibimos todos los días. Es saber que el tipo de cambio es una prioridad, diría yo, en la fase escolar, digamos. O sea, cuando arranca la escuela, de marzo a casi octubre, noviembre, cuando están terminando las clases. Tienen más o menos un ciclo parecido, porque en las puntas, digamos, cuando vamos llegando al final de año, la preocupación empieza a ser la inflación, y más en este periodo
donde el ritmo inflacionario ha sido mucho más importante de lo que se había verificado en otros momentos. Entonces el comportamiento es parecido. Enero, febrero, que son épocas en que vienen muchos turistas y los turistas principalmente gastan dólares, es un momento que no es propicio, digamos, o no hay muchos elementos para que el dólar suba. Claro. Al contrario, empieza a haber mucho más dólares y por lo tanto también es esperable que el dólar se mantenga estable o a la baja. Y entonces esas son las cosas, me parece, más importantes, señales simples, cuestiones elementales, que sin saber mucho de economía o sin entender mucho de los fundamentos teóricos que hay atrás de todo esto, uno como un lector o como un simple espectador de las noticias y de los acontecimientos que van pasando, se puede empezar a dar cuenta o puede internalizar como elementos para tomar algunas decisiones que le ayuden a justamente tener un mayor rédito de las cosas que haga, ¿no? Esa es un poco la señal. Gabriel, como siempre, te agradecemos mucho la participación en tu columna de los jueves. Y como siempre, la columna va a estar en unos minutos en Facebook y en el Twitter de Tiempo Presente, además en el sitio web de Fuserep, que es www.fuserep.com.uy. Hasta el jueves de la próxima semana. Nos vemos la semana que viene.